Lo primero es siempre que tenemos que seguir buscando formas de comunicarnos y que esta forma de vernos, de escucharnos, de conocer algunos de las dificultades o de logro que hayamos tenido, es realmente muy importante porque seguramente nos deja mayor energía y una sensación de continuar como hemos estado tantísimos años vinculados y trabajando en una misma dirección, que no es otra que encontrar pasos que mejoren nuestra calidad de vida. Lo primero es, como ya llevamos más de un año en esto, un recuerdo a tantísimos compañeros que no están, que han perdido la vida en esta pandemia, muchos que tienen la salud complicada, y exhortarlos a que más allá de que hay un proceso de vacunación que es altamente positivo y que es la herramienta que nos va a poder permitir aislar al virus, y las cifras son mejores que hace un tiempo. Sin embargo, no nos engañemos. Aún las cifras son altas. Esto tiene ondulaciones que esperemos que la podamos de una vez por todas hacer una especie de meseta, aplanarla y volver poco a poco no a la normalidad que teníamos, que ya es una etapa superada, sino a una nueva normalidad que tenga la mayor cantidad de cuestiones que hacían a nuestra convivencia hace un año y medio. Así que la consigna es la misma: cuidarnos, cuidar la familia y cuidar al resto de la sociedad. Eso es lo primero que tengamos presente. Hay varios temas. Gabriel se va a ocupar de exponernos los temas vinculados a la reunión de expertos, algunos otros que tienen que ver con la defensa del sistema y sobre todo la pérdida de poder adquisitivo que venimos teniendo jubilados y pensionistas desde el comienzo de este año 2021. Quiero hoy también poner sobre la mesa otro tema, que es el 28 de noviembre. El 28 de noviembre se va a realizar la elección para determinar los representantes sociales de empresarios, trabajadores y jubilados y pensionistas en el directorio del BPS. Esta fecha ha sido determinada por la Corte Electoral. En función de esa fecha, el BPS ha presentado los padrones de todos los sectores que tendrán algunos ajustes, pero ya están presentados.
va a haber alrededor de, en la elección nuestra, 670.000 votantes. Y luego vendrá la reglamentación de la elección, que desde siempre, y muchos de nosotros hemos estado en varias elecciones, no ha sido obligatorio el voto para los mayores de 75 años. Y también para discapacitados, etc. Esto vendrá con la reglamentación. Pero yo quería hablarles hoy de la responsabilidad nuestra. Una responsabilidad que nos legaron otras generaciones de jubilados que fueron capaces, del medio del plebiscito del 89 y la realidad que se había cristalizado en el plebiscito del 67, 1967, y que la representación del directorio del BPS incluiría a los representantes sociales de los tres sectores que yo planteaba, y recién en el 92 esto pudo hacerse realidad. Tenemos en cuenta la dictadura por medio, sin embargo, también varios gobiernos democráticos. Esas generaciones de jubilados que participaron de ese plebiscito, que fueron quienes lo impulsaron, también fueron uniendo las asociaciones que ya existían, las organizaciones que ya existían, y en el fines del 91, en el departamento de Flores, en la capital, con una gran ayuda del intendente Echeverría de aquel tiempo. Y bueno, nosotros siempre mostramos, queremos la figura de don Luis Alberto Colotuso, que fue un gran actor en este proceso unitario, pero tenemos que acordar que fue don Luis, pero que fueron también una generación de mujeres, de hombres jubilados que ayudaron a que en Flores pudiera definitivamente concretarse la Organización Nacional de Jubilados como un resumen de un proceso histórico unitario que tuvo en la Secretaría General al querido don Luis, y que ese secretario general de ONASPU, unos meses después, participaba al frente de una lista social que ganó aquella primera elección de 1992 con no era una consigna simplemente, era una forma de ver el movimiento social y gremial, que tenía una premisa fundamental, que era unidad en la diversidad de opiniones. Y de ellos aprendimos que esta es la esencia y el principio fundamental para tener una gran ONASPU, que hoy es la central social y gremial de los jubilados más grande que tuvo la historia y que tiene la historia
de este país. Bueno, con esa ONASPU, hoy hay 15 compañeros que tienen la posibilidad de ser elegidos por los representantes de las asociaciones en un congreso que por lo menos yo todavía no conozco la fecha, pero no debe ser muy lejos. Y después todos juntos a trabajar para participar socialmente y para participar junto a nuestros representantes que sin duda van a enriquecer a la sociedad, al proceso democrático de nuestro país, donde todos los sectores tengan que ver nada menos y nada más y nada menos que con lo que significan las políticas de seguridad social, de prevención social, que tienen que ver con nuestros queridos jubilados y pensionistas y con el resto de la sociedad. Termino este capítulo diciendo que de la elección, es la segunda más grande después de la elección nacional, van a participar un poco más de 2 millones de ciudadanos y que los trabajadores están por encima del 1 millón de votantes, los empresarios 200, creo que 54.000, y como dije al comienzo, los jubilados y pensionistas alrededor de 670.000. Entonces quería un poco refrescar este tema, que lo tuviéramos presentes y que es el gran desafío que cada 5 años ha tenido la Organización Nacional desde 1992 y que nunca hemos fallado. Don Luis I, el maestro Fernández de Melo, allá de Cerro Largo, el querido Gesa Stari, y después estuvimos nosotros, que estamos todavía ya en un segundo periodo. Seguramente el nuevo representante de los jubilados y pensionistas en el directorio de BPS va a ser la ONASPU y va a depender de nosotros. Compañeros, estamos en estos momentos en un mes de junio que seguramente con julio definirán muchas cosas muy importantes como lo es el tema de el aumento adicional a las jubilaciones mínimas. Esto estuvo planteado y hoy está en manos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Poder Ejecutivo, que es quien determina estas cosas, no el BPS. Había un momento en el que esto aparecía con mucha fuerza. Ahora la discusión ha decaído, no quiere decir que esté descartada. Pero este es el momento de discutir el tema del aumento de las mínimas. En junio deberían de estar convocados los consejos de salario. Y los consejos de salarios tienen que ver directamente con el monto de nuestras prestaciones. El aumento a jubilados y pensionistas se determinó en aquel plebiscito que yo hice alusión en el año 89. Nuestros aumentos son en función del índice medio de salario nominal.
Y el índice medio de salario nacional se construye con los resultados de los consejos de salario, de todos los consejos de salario. Quiere decir que si aumentan, esto lo he dicho muchas veces, si aumentan a los trabajadores de la intendencia, nosotros estamos felices, porque eso va a ayudar a aumentar el índice medio de salario, o a los trabajadores del Estado, o a los de la construcción, o a los del transporte, o a los del sector que fuera. Todo ello contribuye y construye un índice medio de salario a fin de año. El Instituto Nacional de Estadística cuantitativamente muestra cada mes el comportamiento del índice medio de salario. Esos meses van sumando lo que el nuevo mes arroja en esa dirección, y sobre el fin de año, el acumulado de los índices medios de salario de cada mes determinan el aumento nuestro. Entonces, hoy el índice medio de salario está por debajo del IPC, o sea, de la inflación. Esperamos que los resultados de los consejos de salario puedan cambiar esta situación. Es más, no esperamos eso por todo lo que se viene planteando a nivel del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sobre todo que en función de la pandemia, lo que ha enlentecido los mercados, lo que ha paralizado la industria, el transporte, el turismo y qué sé yo, las perspectivas no son de las mejores. Pero eso se va a dilucidar ahora, en el mes de junio. Y seguramente pueda llevar alguna parte del mes de julio también en esta dirección. Y bueno, un conjunto de expertos que fue nombrado por la Ley de Urgente Consideración para examinar la reforma del actual sistema de seguridad social, está reuniéndose desde hace ya un tiempo importante y culmina estas reuniones seguramente el día 6 de agosto con una propuesta alrededor de la reforma que acercará al Poder Ejecutivo y que luego llegará al Parlamento en forma de proyectos de ley que se supone tienden a reformar el actual sistema de seguridad social. Entonces yo les propongo escuchar a Gabriel, el economista Gabriel Regalado, que es nuestro asesor en el quinto piso, en nuestra oficina, y que además es el representante de ONASPO en la comisión de expertos. Bueno, buenos días para todas, para todos. Como estaba introduciendo Sisto, la idea hoy un poco era intercambiar sobre este tema de lo que va a suceder en los próximos meses con respecto a los salarios, que tienen una incidencia directa en las pasividades, ¿no? En las jubilaciones y en las pensiones. Y bueno, mi idea un poco era, digamos, dejar algunos disparadores para la conversación. Por lo tanto voy a tratar de ser relativamente breve, para que, bueno, después ustedes enriquezcan el debate, cada uno con los aportes que tengan, y por supuesto que yo quedo a las órdenes para
para las preguntas o consultas que haya. Una cosa, digamos, para empezar a hablar sobre estos temas, quizás para traer la discusión a tiempo presente, hay que hablar un poco de lo que sucedió en el último año. Ustedes recordarán que el año pasado, más o menos por esta época del año, en junio, el Poder Ejecutivo propuso un periodo puente, ¿sí? ¿Qué sucedía? Había finalizado la 8ª ronda de negociación colectiva, se debía convocar una nueva ronda a iniciarse en julio, y bueno, la situación sanitaria y económica y social que estaba atravesando el país, digamos, llevó a que la propuesta del Poder Ejecutivo fuera, por decirlo de alguna manera, congelar la negociación por un año, ¿sí? En lo que se llamó un periodo puente, que se iba a extender entre el 1 de julio del 2020 y el 30 de junio del 2021, y fijar una serie de aumentos pautados para ese periodo, ¿sí? Ustedes recordarán que se fijaron aumentos del 3% en enero de este año para los sectores de actividad privada, para el grueso de los sectores de actividad privada. Hay algunas excepciones que pudieron negociar, pero aparte, pero la gran mayoría de los trabajadores y las trabajadoras quedó comprendida en este régimen, que otorgaba un 3% de aumento en enero y un 4%, o mejor dicho, o era un 3 o un 4, para aquellas trabajadoras o trabajadores que tuvieran menos ingresos mensuales menores a 20, algo así como 22.000 pesos. ¿Ah? Hubo un aumento también para los funcionarios de la actividad pública, ¿sí? También en enero, algo así como el alrededor del 4,5%, anduvo en ese entorno. Y lo segundo que se preveía de ese periodo puente, ¿sí? Las grandes líneas eran este aumento en enero y un segundo aumento que debería ocurrir en julio de este año, y que se iba a otorgar en función de cómo evolucionaran algunos indicadores o algunas variables de la economía, ¿sí? A cómo hubiera evolucionado la inflación durante el año que incluyó este periodo puente, y cómo hubiese evolucionado el Producto Bruto Interno de Uruguay en el 2020, que fue el año que, bueno, pensábamos que iba a ser el año afectado por la pandemia, y llevamos camino a un segundo año que es este 2021. Pero en el 2020 indudablemente el efecto fue muy fuerte, y un poco en función de ese resultado también se iba a determinar un eventual segundo aumento en julio, ¿sí? que se llamó un correctivo en julio. A medida que iban pasando los meses, nosotros lo que fuimos viendo es que cuando uno intentaba aproximar o estimar cuál podía llegar a ser ese aumento en julio para los sectores, para los trabajadores de la actividad privada, nos fuimos encontrando con que el valor que estimábamos nosotros era muy próximo a cero, ¿sí? A 0%. En algunos casos incluso nos da un valor negativo. ¿Tá? Esto que en realidad puede sonar muy extraño, lo tuvo, llegó efectivamente a ser una preocupación de muchas personas, a tal punto que el propio ministro de Trabajo tuvo que aclarar que si el correctivo de julio fuera negativo, esto no implicaba que se fueran a reducir los salarios. Lo cual era obvio, pero bueno, el ministro decidió explicarlo igual. Pero sí nos estaba marcando la preocupación de señalar que el incremento no iba a ser tal, sino que iba a ser cero, y que por lo tanto ese gran conjunto, digamos, el más importante de toda la economía, ¿no? que es el conjunto de trabajadores de la actividad privada, no iba a tener un correctivo, no iba a tener un nuevo aumento ahora en julio,
y que por lo tanto iba a tener que esperar a una nueva ronda de negociación colectiva. Y esto indudablemente es un problema para ese conjunto de trabajadoras, de trabajadores que, repito, son la amplia mayoría del país, sino que representa también un problema para el colectivo de jubilados y pensionistas, en tanto no se produce esa transición, esa atracción que generan los salarios hacia las pasividades, que un poco explicaba Sixto hace unos minutos. Digamos, si los salarios no se incrementan, no se mueve el índice medio de salarios, y si no se mueve el índice medio de salarios, cuando llegue el momento de realizar ajustes a las pasividades, el ajuste va a ser muy pequeño, porque los salarios se movieron muy poco, ¿sí? Esa suerte de unión entre los salarios y las pasividades que determinó el plebiscito del 89, que también mencionaba Sixto. Por lo tanto, digamos, a partir de esta situación en la que estamos hoy, en donde está finalizando este periodo de puente el 30 de junio, cobran otra nueva dimensión aún más relevante, la nueva ronda de negociación colectiva que se pueda convocar, ¿sí? Y que debería iniciarse en julio. Porque, bueno, digamos, pone arriba de la mesa una serie de discusiones que son bien relevantes, no solo para los sectores de actividad, quienes se encuentran en actividad, sino también para los jubilados y pensionistas a partir de esto que le decíamos del traslado de los salarios a las pasividades. Yo creo que la vuelve más urgente la ronda de negociación en cuanto a soluciones a corto plazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el 30 de junio hubiésemos llegado a esa fecha, que es mañana 30 de junio, con un correctivo positivo, es decir, si esa fórmula que se había estimado para este periodo de puente diera como resultado que correspondía un aumento para los trabajadores de la actividad privada, aunque fuera el 3, el 4 o el 5%, eso es otra cosa diferente, no solo para los trabajadores indudablemente y las trabajadoras que se van a beneficiar del aumento, sino también pensando en cómo se traslada eso después a la medición de los salarios para los aumentos de pasividades del año que viene. Sino también, digamos, ese hubiese sido un escenario, pero nos encontramos en el escenario en donde no va a haber aumento, en donde los trabajadores y las trabajadoras perdieron también poder adquisitivo, ¿sí? Así como los jubilados lo hicieron, sobre todo y fuertemente, o más significativamente, digamos, en el año 2020. Lo mismo ocurrió en el caso de las trabajadoras y los trabajadores, y bueno, digamos, no atender en el corto plazo este problema, digamos, que surge a partir de que no haya un aumento a mitad de año, conduciría irremediablemente a un nuevo año de pérdida de poder adquisitivo, ¿sí? Tanto de las trabajadoras y los trabajadores como de los jubilados y pensionistas. Un segundo año que sería aún más pronunciado que el primero, porque el año pasado, incluso cuando... a ver, el año pasado, incluso a pesar de la pandemia, ¿sí? que empezó en marzo, todavía se arrastraban los efectos de la última ronda de Consejo de Salario que finalizaba en junio del 2020. ¿Sí? Entonces hubieron aumentos en enero del 2020, un aumento significativo, digamos, en este contexto parece un aumento, que fue un aumento significativo efectivamente, pero que permitió asegurar el poder de compra de los sectores de trabajadores y jubilados y pensionistas, o por lo menos prácticamente empatarlo con la jubilación, con la inflación, perdón. Y después hubo un segundo aumento en julio del año pasado. ¿Sí? Aún así, aún con esos dos aumentos que se dieron, hubo una pérdida de poder adquisitivo. ¿Tá? Entonces, simplemente imagínense que ahora
en el 2021, si se concretara esta realidad que tenemos hasta el momento, de que hay un solo aumento, ¿sí? de que hubiese un solo aumento en todo el año, indudablemente cuando lleguemos a diciembre y comparemos cómo evolucionaron los salarios y cómo aumentaron los precios, es indudable que nos vamos a encontrar con que los precios aumentaron mucho más rápido que los salarios, que nuevamente los jubilados y pensionistas van a resignar por de compra, sus posibilidades van a poder comprar menos cosas, por decirlo de una manera más clara, y esto indudablemente, repito, sería en 2021 que se suma lo del 2020, ¿sí? Y se empiezan a acumular años de pérdida de poder adquisitivo. Pérdida de poder adquisitivo que indudablemente tiene significativas diferencias cuando uno lo evalúa en distintos colectivos, ¿sí? Es decir, probablemente para un colectivo de jubilados, de pensionistas, de ingresos medios y medios altos, digamos, quizás perder 1,5% o 2% de su pasividad, indudablemente nadie quiere, pero tiene forma de solventar esa, o de amortiguar, digamos, esa pérdida. Cuando hablamos de colectivo, que es un colectivo bien relevante, de personas que cobran la mínima, o en el entorno de la mínima, cualquier monto que se pierda es significativo, ¿sí? Tiene una relevancia importante. Después podemos hablar incluso de, bueno, este aumento de precios en dónde se concentra, ¿sí? Si se concentra sobre todo, como ha sucedido en los últimos tiempos, en los productos de primera necesidad, más grave aún la situación. Porque como ustedes saben, la inflación es un promedio del aumento de precios, y como en todo promedio, hay algunas cosas que aumentaron por encima de ese promedio y otras por debajo. Lo que pasa es que si las que aumentaron por encima de ese promedio son los artículos de primera necesidad, esto es más gravoso todavía para las personas que tienen ingresos mínimos, ¿sí? Entonces, en definitiva, yo lo que les planteaba era justamente que el hecho de que no haya un correctivo ahora en julio refuerza la urgencia en que se convoque una nueva ronda de negociación colectiva, una nueva instancia de negociación colectiva, una nueva ronda de consejo de salario, que al parecer esto estaría resuelto que se convocaría, más allá de alguna propuesta que hubo de un nuevo periodo, de un nuevo año puente. Y después, bueno, una vez convocado, hay que empezar a ver cómo se procesa la discusión y de qué forma se atienden. No ya los problemas del año que viene, porque muchas veces también esto ha sido digamos, una afirmación muy repetida, sobre todo por el ministro de Trabajo y Seguridad Social. Ustedes lo habrán podido escuchar en el informativo, en distintos medios, al decir que el gobierno estima o plantea o propone iniciar la recuperación de salarios en el 2022. Creo que un poco ahí dejando entrever que, bueno, en el 2020 ya se sabe que hubo pérdida de poder adquisitivo, y dejando entrever que en el 2021 se convalidaría un nuevo año de pérdida de poder adquisitivo. Entonces, yo creo que ahí, atinadamente, esto es una opinión personal, pero atinadamente, el PIT-CNT ha planteado, bueno, que la situación por lo menos ha cambiado desde el año pasado, cuando se aprueba este periodo puente, hasta ahora. Y acá ha tenido un cambio muy sensible, y es que en junio del año pasado alguien podía estimar que ahora, un año después, iba a haber un segundo aumento para los trabajadores ahora en julio, que iba a estar el aumento de enero y que iba a estar el aumento de julio, y nos estamos encontrando con que ese aumento no está. Y que indudablemente eso va a repercutir, ¿sí?, en la calidad de vida de los trabajadores en el muy corto plazo, y ya está repercutiendo. Entonces, quizás habría que empezar a adelantar esos plazos que plantea el gobierno en cuanto a la recuperación del poder adquisitivo, y por lo menos amortiguar la pérdida que se está dando este año, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, con una negociación que inicie con un aumento en julio, o a partir de julio de este año, ¿sí? Eso es una propuesta que está arriba de la mesa y que va a haber que estudiarla, que tiene su lógica, repito, en esto que yo les decía, de
de cómo fueron cambiando un poco las cosas en el último tiempo, sobre todo en el último año, en función de lo que se esperaba y de lo que efectivamente fue, y de lo que están siendo los datos, ¿no? Que Sixto marcaba, donde ya tenemos a la inflación por encima, por ahora muy poquito, pero por encima de cómo han evolucionado los salarios. Y después, bueno, indudablemente hay un segundo factor que involucra al colectivo jubilados y pensionistas. Yo le decía, bueno, para los trabajadores sería muy importante tener un correctivo ahora en esta segunda mitad del año, y es que, para los jubilados y pensionistas también sería muy relevante, porque que se comiencen a recuperar salarios en el 2022, ¿sí? Que empiecen a haber incrementos de salarios en el 2022, que sean superiores al aumento de precios, quiere decir que en las pasividades, en las jubilaciones, en las pensiones, esto se reflejaría recién al año siguiente, porque ustedes saben que los ajustes de enero de cada año responden a lo que ocurrió en el año anterior. Con lo cual, si el gobierno plantea recuperar los salarios, sí, que los salarios recuperen su poder de compra en el 2022, los jubilados y pensionistas tendrían que esperar todo un año, hasta enero del 2023, para ver esa ganancia reflejada en sus pasividades. ¿Tá? Lo cual, como ya les venía diciendo, recuerden, 2020, pérdida de poder adquisitivo, 2021, muy probablemente pérdida de poder adquisitivo si no se toma alguna medida desde el Poder Ejecutivo para contenerla, y esperar todo, y luego de esos 2 años, transitar todo el 2022 para esperar en enero del 2023 un aumento por encima del nivel de precios que sostenga el poder de compra de las pasividades. Entonces, indudablemente, para los jubilados y pensionistas, yo creo que es lógico alinear las expectativas con la posibilidad de que haya un aumento o que haya un incremento de los salarios en julio, como se está proponiendo, para que eso efectivamente repercuta en las jubilaciones que se van a cobrar a partir de dentro de 6 meses, en enero del 2022. Simplemente quería redondear un poco con esto. Creo que la idea fue dar un poco señalar la importancia de que se convoque la negociación colectiva, ¿sí? No es menor el hecho de que este periodo puente, en donde no hubo negociación, estoy hablando de los grandes sectores, hubieron algunos sectores, ¿sí? La construcción, el transporte, la salud privada, que pudieron negociar de manera separada, pero estamos hablando que en el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras es un volumen relativamente chico todavía, pero para la gran mayoría de los activos, el hecho de que no haya habido negociación se tradujo en pérdida del salario real, pérdida del poder de compra de los salarios. Cosa que es más difícil que suceda habiendo negociación colectiva, como lo demostraron, bueno, desde que se reinstalaron los consejos salarios en 2005, y ese aumento consecutivo que tuvieron las jubilaciones por encima de la inflación durante tantos años. Entonces, esto, es una cuestión que está reflejada hasta en vamos a decirlo, en la literatura económica, ¿no? Donde hay negociación, generalmente hay mejores condiciones para negociar un salario, y generalmente los resultados para los trabajadores, para las trabajadoras, es mejor. Entonces, lo primero importante es que se instale una ronda de negociación. Lo segundo relevante es que las pautas que propone el Poder Ejecutivo sean claras en dirección de recuperar el salario, ¿sí? De que haya aumentos de los salarios por encima de la inflación, que permitan recuperar el poder de compra de los salarios. Y lo tercero importante es que, en la medida en que prácticamente en el último año y medio, los trabajadores, las trabajadoras, los jubilados y pensionistas han sostenido un poco la crisis, le han puesto el hombro un poco a la crisis, a partir de la pérdida de poder de compra de sus ingresos, sería buena cosa empezar a revertir lo antes posible, ¿por qué no julio de este año?, con algunos aumentos que permitan, repito, amortiguar el efecto que ha tenido no solo el aumento de precios, sino el aumento de precios agravado en este contexto de crisis económica
que desató también la pandemia. Lo último, y con esto sí redondeo, perdón, es que nos concentramos quizás en el tema de los salarios, pero recuerden que esto hay que mirarlo siempre con dos ojos, uno en el salario y otro en la inflación, ¿sí? Si a nosotros nos dijeran que los salarios este año van a crecer un 30%, probablemente muchos quedarían contentos, porque 30% es un valor muy alto, pero si la inflación en el mismo año fuera del 50%, ese 30% no vale nada. No solo no vale nada, sino que perderíamos una parte importante de nuestro poder de compra, porque los precios subirían más de lo que nos suben nuestros ingresos, ¿sí? Con lo cual, hay que tratar de controlar, hay que tratar de promover mejoras en el salario mediante la negociación, y yo creo que hay una responsabilidad también del Poder Ejecutivo en tanto, si no se pueden mejorar los salarios, o si ven que las condiciones de negociación están siendo especialmente difíciles, bueno, hay que hacer un esfuerzo extra por contener el aumento de los precios. Llámese esto, acuerdo con superficies comerciales, o llámese de la forma que se quiera, de las distintas formas que tiene de promover el control de algunos precios de la economía, los gobiernos que tienen herramientas, a veces más eficaces que otras, pero que tienen herramientas para tratar de contener. Entonces, simplemente yo quería, digamos, lanzar estos conceptos para la discusión, la importancia de la negociación, de que sea con unas pautas claras en dirección del aumento, y bueno, y que también por otro lado tratar de contener el tema de la inflación. Después un poco, digamos, no me quiero extender demasiado con esto, que planteaba Sixto también. Hay un tema, cuando yo le decía, hay formas de defender el poder de compra de las pasividades, digamos, lo hablaba por el tema de la inflación, pero hay un elemento, digamos, que es muy conocido por todos, muy, muy fácil de identificar, que ha sido la política de aumentos diferenciales de las pasividades, las jubilaciones mínimas de julio. Es decir, son aumentos que se dieron por fuera de los aumentos de enero, que son los famosos aumentos constitucionales, ¿no? Donde se da como aumento lo que dice el índice medio de salario, más allá de que después eso pueda tener cierta interpretación, pero se da ese aumento. Hay otros elementos, como por ejemplo el decreto, ¿sí? Entonces, desde hace prácticamente 16 años se están dando decretos, se están produciendo decretos a mitad de año, todos los años, que suben o aumentan la jubilación mínima. Y eso es bien significativo, digamos. Hoy en día hay que tener en cuenta que si esos decretos no hubieran existido, la jubilación mínima rondaría los 7.000 y pocos pesos, 7.000 y muy poquitos pesos, ¿sí? Estamos hablando de que la mínima hoy está más del doble de eso, y por lo tanto, ese aumento vía decreto fue más que significativo. Con lo cual, les pongo un ejemplo de una medida, ¿sí?, correctiva, si se quiere, por llamarlo de alguna forma, que sirve para proteger los ingresos de las personas que están en una situación más complicada, ¿no? Desde el punto de vista económico. Como ese pueden haber otras medidas, pero digo, a veces uno dice, bueno, ¿qué se puede hacer en este contexto, ¿no? Si los salarios no crecen, ¿qué se puede hacer si la negociación colectiva no rinde los frutos que quizás todos esperábamos? ¿Qué pasa si no se puede dar, como se plantea el aumento en julio y el primer aumento se plantea para el 2022? Bueno, hay otras herramientas que pueden ayudar a paliar un poco la situación y sobre todo atender o apuntalar a los sectores que están en una situación más comprometida. Yo lo voy dejando un poco por acá, lo abro el debate y las consultas que tengan, y bueno, les agradezco por haberme escuchado todos estos minutos con tanta atención. Gracias.